Comadre, siéntate. Siéntate porque lo que te voy a contar no viene en los libros. Bueno, sí viene, pero en un pie de página, como si fuera un detallito. Resulta que en 1971, el gobierno de México, el mismo gobierno que se llenaba la boca diciendo que era demócrata, mandó a 1,000 hombres, entrenados en Japón, con palos de bambú, a matar a sus propios estudiantes, a plena luz del día, a las 3 de la tarde, en la Ciudad de México, un jueves de Corpus. Y luego dijeron que no había pasado nada, que era una leyenda. Una leyenda, comadre. Cientos de muertos, pero leyenda. Ay, pero espérate, porque la cosa se pone mucho peor. Año del Señor, 1971. El presidente se llamaba Luis Echeverría Álvarez. Y este señor tenía la sangre encima, comadre. Porque cuando era secretario de Gobernación, fue el que firmó la orden de la matanza de Tlatelolco, la del 68, la de los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. Sí, comadre, el mismo señor que 3 años antes había mandado a matar muchachos en Tlatelolco, acababa de llegar a la presidencia. ¿Y sabes con qué discurso llegó? Apertura democrática. Ahora sí vamos a escuchar al pueblo. Se acabó la represión. Vamos a ser un país libre. Mentiras, comadre. Todas mentiras. Porque mientras decía esas bonituras en público, en privado estaba planeando otra cosa. Algo más sucio, algo más cobarde. Algo que ni siquiera Tlatelolco se atrevió a hacer. Y aquí entran los halcones. Los halcones, comadre. Memoriza ese nombre. No eran soldados, no eran policías, eran paramilitares. 1,000 hombres, reclutados de los barrios más bravos de la capital, mezclados con militares activos, con porros universitarios, con pandilleros profesionales, pagados con dinero del gobierno, pero oficialmente no existían. Eran una leyenda urbana. Eso decían los políticos cuando los periodistas preguntaban. Pura imaginación, no se preocupen, son cuentos de los estudiantes. ¿Y sabes dónde los entrenaban, comadre? En la Cuchilla del Tesoro, por San Juan de Aragón, campos secretos dentro de la ciudad, donde les enseñaban a pelear con sables de bambú, a golpear y esconderse, a atacar en grupo. Y a los líderes, a los mandos, adivina a dónde los mandaron a entrenar. A Japón, comadre, a Japón, a aprender kendo, el arte marcial samurái, para perfeccionar la técnica de partirle la madre a gente desarmada con un palo de madera. Pero no solo a Japón, también fueron a Francia, a Inglaterra, a Corea del Sur y a Washington con apoyo de la CIA. Imagínate, comadre, el gobierno mexicano mandó hombres a recorrer el mundo para que aprendieran a matar a sus propios hijos. Y todo esto era secreto. Tan secreto que cuando un funcionario gringo escribió un cable a Washington advirtiendo, «Oigan, estos halcones se ven peligrosos», el propio Departamento de Estado de Estados Unidos dijo, «Sigan con el entrenamiento, no importa». Comadre, la CIA sabía, Estados Unidos sabía, y todos taparon todo. ¿Y por qué crees que les daban tanto apoyo? Por una sola palabra, comunismo. Era la Guerra Fría. Cualquier muchacho que pidiera democracia era sospechoso. Cualquier estudiante que protestara era agente soviético. Y con esa excusa, podían hacer lo que se les diera la gana. Y un jueves de junio lo hicieron. 10 de junio, jueves de Corpus, 1971. Las 3 de la tarde. 10,000 estudiantes. 10,000 de la UNAM y del Politécnico. Salieron a marchar por la avenida Rivera de San Cosme, tranquilitos, pidiendo cosas terribles, cosas peligrosísimas. ¿Sabes qué pedían, comadre? Democracia en las universidades, liberación de los presos políticos del 68, respeto a la autonomía universitaria. ¡Qué atrevimiento! Pedir democracia en un país libre. Llevaban una manta blanca. Decía letras grandes, por la Unidad Obrero Campesino Estudiantil. Niños de 14, 16, 22 años,
muchachitos. Algunos llevaban a su novia, otros a su mejor amigo. Y de pronto, aparecen unos jóvenes, vestidos como estudiantes también, mezclados entre la marcha, disfrazados. Eran los halcones, comadre, infiltrados, como Judas, caminando entre la multitud, abrazando a la gente, fingiendo que estaban ahí por la causa. Pero traían algo escondido. Traían varas de bambú, y debajo de las chamarras, pistolas calibre 45 y carabinas 30 M2. Y a una señal, empezaron a gritar. ¿A gritar qué crees? ¡Viva el Che Guevara! Para confundir, para que pareciera que entre los mismos estudiantes había un pleito ideológico. Para que la prensa, cuando llegara, dijera: ¡ay, son los estudiantes peleándose entre ellos! No es culpa del gobierno. Y ahí empezó el infierno. Sacaron los bambúes, le partieron la cabeza al primer pelotón. Los estudiantes, como pudieron, los empujaron de regreso. Pero entonces, sacaron las pistolas y empezaron a disparar, a quemarropa, a muchachitos desarmados, a muchachas que iban tomadas de la mano, a reporteros que sacaban su cámara, a los señores que vendían chicles en la esquina. ¿Y sabes qué hacía la policía mientras tanto, comadre? Estaba ahí, formada, con sus uniformes nuevecitos, viendo, como si fuera una telenovela, sin mover un dedo, porque tenían órdenes de no intervenir. Pero esto, comadre, esto es solo el principio, porque ahora viene la parte que más me revuelve el estómago. Los heridos, los muchachitos baleados, los que todavía respiraban. Los subieron a las ambulancias, los llevaron al hospital Rubén Leñero, a salvarlos, a operarlos, a darles otra oportunidad de vida. Estaban en los quirófanos, abiertos, con doctores trabajando, con enfermeras curando heridas. Algunos ya estaban conectados a transfusiones, otros estaban inconscientes por la anestesia. Y entonces, entraron los halcones al hospital. Sí, comadre, al hospital. Pasaron junto a las enfermeras, pasaron junto a los doctores, se metieron directo a las salas de operación, a los quirófanos. Y ahí, a los muchachos que estaban abiertos sobre la mesa, a los que ya no podían moverse, a los que ya no podían defenderse, les dieron un balazo en la cabeza. A muchachitos de 16 años. Eso le llaman remate, comadre. Remate. Como si fueran ganado en el rastro. Y los médicos vieron todo. Y las enfermeras vieron todo. Pero nadie podía hacer nada. Porque los halcones les apuntaron a ellos también. Les dijeron: si abren la boca, ustedes son los siguientes. Y como si fuera poco, ¿sabes en qué llevaron las armas al lugar de la masacre? En patrullas de la policía, en autos particulares y en ambulancias de la Cruz Verde. Sí, comadre, ambulancias. Los vehículos que se supone que salvan vidas estaban siendo usados para transportar armas a la gente que mataba inocentes. Mínimo 120 muertos ese día. Aunque el gobierno dijo que solo fueron 20 y tantos. Cientos de heridos, decenas de desaparecidos. Hasta el día de hoy. Hay familias que todavía no saben qué pasó con su hijo aquel 10 de junio. Y aquí viene lo mejor del chisme, comadre, porque cualquier persona normal pensaría: pues ya pasó la barbaridad, ahora a castigar a los responsables. Ay, comadre, ay. Echeverría, el demócrata, sale al día siguiente. Reunión con la prensa nacional y dice, textual te lo voy a decir, dice que él no sabía nada, que fueron grupos infiltrados, que él va a investigar a fondo, que va a castigar a los responsables con todo el peso de la ley. Castigar, con todo el peso de la ley. ¿Sabes qué pasó al día siguiente de esa rueda de prensa, comadre? El coronel Manuel Díaz Escobar, el jefe de los halcones, recibió una llamada.
desde los pinos, y le dijeron una sola frase: esconde a tus 1000 hombres, ahorita, que no aparezcan en ningún lado. Y los halcones se esfumaron. 1000 hombres, desaparecidos, como humo, como si nunca hubieran existido. Los campos de entrenamiento en San Juan de Aragón, desmantelados en una sola noche. Los archivos, quemados. A cada halcón le pagaron su liquidación, unos billetes nuevos, y le dijeron: olvídate de quién eras, te cambias el nombre, te vas del Distrito Federal, y si abres la boca, ya sabes lo que sigue. Algunos no aguantaron, sin trabajo y sin oficio, porque la única chamba que sabían hacer era pegarle a la gente, pues se pusieron a robar. Y cuando la policía los detuvo, confesaron todo: quién los entrenó, quién los pagó, cómo se planeó la matanza. ¿Y sabes qué pasó con esas confesiones? Nada. Se archivaron, se perdieron. El gobierno se hizo el sordo. Echeverría, el responsable, el que ordenó todo, murió en el año 2022, a los 100 años, en su cama, en su mansión, acompañado de su familia, con todos los lujos del mundo. Sin no solo día, ni un día en la cárcel. Una fiscalía especial, una fiscalía que creó Vicente Fox cuando llegó al poder, lo investigó por genocidio. Y ya casi lo agarraban. Pero la magistrada decidió que no era genocidio, que era homicidio simple y que el delito ya había prescrito. Caso cerrado. 0 condenados, comadre. 120 muertos. 0 justicia. Y aquí está la parte que más me duele, comadre. Los halcones, muchos, siguen vivos, caminando por las calles. Han de tener 70, 80 años ya. Son los señores que ves en el mercado, en el banco, en la fila de la tortillería. Pero saben quiénes son, saben qué hicieron, saben a cuántos muchachos mataron, saben qué madre llora todavía por uno de los que ellos remataron en el hospital. Y duermen tranquilos, porque el sistema que los protegió en 1971 los sigue protegiendo en 2026. 55 años, comadre. 55 años. Y nadie pagó. Nadie. Y todavía hay viejitos que te dicen: ay, con el partido de antes sí se vivía mejor. Había más orden, había más respeto. Respeto. ¿Respeto? ¿Respeto para quién, comadre? ¿Para los muchachitos de 16 años que fueron rematados en la plancha del Rubén Leñero? ¿Para las madres que nunca encontraron el cuerpo de su hijo? ¿Para las novias que esperaron a su novio y no llegó? La próxima vez que oigas a alguien decir que el México de antes era más tranquilo, acuérdate de esto, comadre. Acuérdate de los bambúes, de los hospitales, de las ambulancias usadas para llevar armas, de los 1000 hombres que el gobierno mexicano mandó a Japón para que aprendieran a matar a sus propios hijos. Si te gustó este chisme y quieres saber del siguiente, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, dale me gusta, compártelo con quien todavía cree que antes era mejor, porque aquí en Chisme con Sangre no perdonamos a nadie. Nos vemos en la próxima, comadre. Cuídate mucho y abre los ojos, que hay muchas más historias así, muchísimas más.